Todos los días, llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del día durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Hoy estas lecturas son un poquito largas, pero muy densas, ¿no? En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles escuchamos toda la conversión de Pablo. Y la conversión de Pablo no es una conversión como cuando hablamos de una persona pagana o una persona atea que se convierte a Dios, porque él era un creyente profundo en Dios, ¿no? La conversión de Pablo es de esa imagen de Dios del Antiguo Testamento al Dios cristiano. De hecho, esta es la llamada, diría yo, que Dios nos está haciendo a muchos cristianos católicos que quizá estamos viviendo creyendo en Dios, pero un Dios muy abstracto, o sea, porque en nuestra vida no tomamos como modelo a Jesús, que es justamente lo que significa el Evangelio de hoy. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Comer la carne significa asimilar su vida, hacer la vida de Jesús mía, de tal manera que es mi vida, es mi camino, es mi modelo, y mi ilusión, mi proyecto es irme asemejando a Él, porque Él es el que muestra mi auténtico rostro, ¿no?, de Hijo de Dios. Y eso es lo que vemos en Pablo. O sea, Pablo está persiguiendo a los que siguen el camino, así se llamaban los primeros discípulos, por eso los neocatecumenales, un movimiento mundial, ¿no?, de laicos, se llaman los del camino, ¿no?, lo toman de aquí, de estas lecturas. Entonces seguían a los del camino. Claro, Jesús había dicho que era el camino y es un proceso de seguimiento, ¿no?, un camino, nuestra fe. Y entonces decía que buscaba a los que pertenecían al camino, hombres y mujeres, para apresarlos. Y se le aparece Cristo resucitado. Dice que hubo una luz, lo tumbó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿pero quién eres? Claro, él captaba que era Dios, ¿no?, o un ángel, o sea, un mensajero de Dios. Dice: ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Esta experiencia es fundamental que todos la tengamos. Pablo captó que Cristo resucitado, que es Dios, el Hijo de Dios es Dios, está tan unido a su cuerpo, a su iglesia, que quien toca a su iglesia toca a Cristo. Es el cuerpo místico de Cristo, es toda la doctrina de Pablo, pero parte desde la experiencia. Él tuvo la experiencia del auténtico Cristo, el Cristo real, ¿no? San Agustín le llamaba el Cristo total. Y muchas veces, ¿por qué nuestra oración no da fruto? Porque oramos con un Cristo resucitado en las nubes, pero separado de su cuerpo, que somos nosotros, la Iglesia, la humanidad. Entonces, el auténtico Cristo, el Cristo total, es muy comprometido, porque decía San Agustín: tú hieres el pie y te habla la boca. Y uno puede decir: no, Señor, yo te amo mucho, pero al pie lo odio, ¿no? Yo no me hablo con tal persona, pero a ti te amo mucho y te alabo y vengo a la misa. Eso es inconcebible. O sea, no es el auténtico Cristo. O sea, Cristo es cabeza y miembros. Entonces dice: ¿pero por qué me persigues? Y él estaba persiguiendo a los cristianos, no a Cristo. Y él dice: es que me estás persiguiendo a mí en tus hermanos. Claro, esa experiencia de integrar los hermanos con Cristo resucitado, todos formamos el cuerpo de Cristo, es la experiencia de la Eucaristía. Y es la experiencia de resurrección. Porque en la resurrección, y luego veremos también con el Pentecostés, el Espíritu, todos nos hacemos uno en Él. Y entonces ya no siento a nadie extraño, lo siento mío. Y eso sigue en la lectura. Resulta que luego dice Jesús resucitado, le dice: bueno, es verdad que estabas persiguiendo, incluso Él firmó la pena de muerte de Esteban. O sea, Él fue testigo del martirio de Esteban. Pero ese martirio ahora se le estaba clavando a Él como un aguijón, y estaba llevándole a la conversión al mismo Pablo, ¿no? Y entonces dice: vete a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Luego Jesús resucitado, como se le aparece a Pablo, a Saulo, se le aparece a Ananías, un discípulo del camino de los cristianos, y entonces le dice: Ananías, dice: aquí estoy, Señor. Dice: levántate y vete a tal calle, hay un tal Saulo, imponle las manos para que recobre la vista. Y él dice: pero Señor, si este hombre viene a apresar a tus discípulos, si es un asesino realmente, ¿no? Y Jesús dice: no, tranquilo, anda, ve.
que ese hombre es un instrumento elegido por mí y yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Pero fíjense qué interesante. Ahí hay una tensión, porque Ananías se jugó la vida por Saulo. Esteban se la jugó y murió mártir por él. O sea, Cristo entregó la vida a través de Esteban por Saulo, y Saulo como que le salpicó esa sangre y ahí empezó algo que luego él hablará de un aguijón, ¿no? Y seguramente podría ser eso, o sea, cómo Dios le fue llevando a la conversión. Y aquí Ananías se juega la vida, porque todos decían, ¿no? Y todos sabían que ese hombre era un asesino. Y entonces Ananías opta por el martirio. ¡Qué fuerte! Y va, pero cree a Jesús en la oración. O sea, Jesús en la oración nos da una visión totalmente distinta de nuestros hermanos. Allí donde yo veo un enemigo, Jesús me dice y me habla de ese hermano, de esa hermana, que quizá yo siento distante, me dice, es tu hermano por el que yo doy la vida. Es tu hermano que, aunque sea un asesino, tiene la capacidad de ser un santo, y no solo un santo, un transformador y un apóstol de la humanidad, ¿no? Y entonces él llega dócil y dice, hermano Saulo, qué bonito, ¿no? Le llama hermano a aquel que era un perseguidor, al que yo temía, le llamo hermano. Dice, el Señor Jesús que se te apareció también me ha dicho a mí que te dé la vista, que recobres la vista. Fíjense, lo que nos une como hermanos es el Cristo resucitado, del cual nosotros somos miembros del mismo Cristo. Y entonces dice, en ese momento se le cayeron de los ojos una especie de escamas, recobró la vista. Y fíjense, en una frase tan breve, las claves que son para vivir nuestra fe cristiana. Se levantó, fue bautizado, comió, recobró las fuerzas, se juntó con los discípulos y se puso a predicar. Es la esencia de nuestra fe. Preparar eso, dice que estuvo 3 días en ayuno y en oración, o sea, esa penitencia, ese bautismo, esa experiencia del resucitado, ese levantarme como un hombre nuevo, es hacer comunidad con los discípulos de Damasco, dice, y ponerse ahí mismo a predicar. Pablo no tardó ni un día, ahí mismo se lanzó, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que realmente, como decía en el Evangelio, comamos su cuerpo, ¿no? Bebamos su sangre, como Pablo, como Ananías, como Esteban, que es, hagamos nuestra esa vida de Cristo, esa palabra del resucitado, y nos lancemos a sanar su cuerpo. Así sea. Aliméntate reflexionando con la palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla.